Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Qué gusto de verlos, qué gusto de verte, ¿no? También a los que nos ven a través de las redes sociales, les mandamos un saludo y qué bueno que se puedan conectar con nosotros. Y vamos a comenzar con nuestro estudio. Recuerden que estamos haciendo un estudio sistemático, es decir, que tomamos una carta y la vamos estudiando verso por verso, versículo a versículo. Y ahorita vamos acabando esta primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, y estamos en nos quedamos, sigue, versículo 16 al 18. Vamos a leer 3 versículos de esta porción y vamos a dar comienzo. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, del 16 al 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que nos has dejado escrita para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Quiero pedirte que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestros corazones para que esta palabra sea fácil de entender y que cada uno de nosotros tengamos esa intención. Convéncenos a cada uno de nosotros para que tomemos esta palabra como verdad y salgamos de aquí, Señor, con todo el ánimo y con toda prontitud para ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La semana pasada hablamos de la oración, de la manera correcta, de cómo debemos acercarnos a Dios cuando traemos nuestras peticiones. Ahora vamos a seguir hablando de la oración, pero vamos a hablar acerca de la oración de intercesión. Es decir, que vamos a hablar acerca de que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de orar por nuestros hermanos en la fe. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado, es decir, que dentro de la familia de la fe, nosotros podemos ver a alguien que está cometiendo pecado. Y es responsabilidad nuestra pedirle a Dios que le ayude a dejar de pecar, que viva en santidad. Sabemos que el pecado es la desobediencia, es decir, transgredir los mandamientos de Dios. Eso es el pecado. Cada ley, cada norma que Dios ha establecido, y cuando nosotros infringimos esa norma, pues entonces estamos pecando. Dice Juan, si alguno ve a su hermano cometer pecado, pedirá y Dios le dará vida. Pero aquí Juan nos habla de 2 tipos de pecado. Dice que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Lo cierto es que todos nosotros seguimos pecando. Los creyentes, los incrédulos, seguimos pecando, porque los creyentes estamos siendo perfeccionados. Es decir, que poco a poco tenemos que ir dejando de pecar. Poco a poco, con la ayuda de Dios, tenemos que abandonar el pecado. Esa es la finalidad, esa es la intención. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, la intención es que aprendamos a no pecar, a no ofender a Dios, porque cada vez que lo hacemos, el pecado es como una barrera que se levanta
entre Dios y nosotros. No porque Dios no quiera oírnos o no quiera tener una relación con nosotros, sino que es el pecado el que nos estorba para tener una buena comunicación con Dios. Por eso es importante que dejemos el pecado ya, que nos apartemos de él, que no sigamos pecando. Y ese es el primer punto que yo voy a compartir con ustedes. Los que practican el pecado tienen que dejar de hacerlo. Claro que, como les digo, nosotros seguimos pecando, pero no es lo mismo practicar el pecado que pecar eventualmente. No es lo mismo. Aquella persona que practica el pecado es una persona que da rienda suelta a todos sus deseos pecaminosos y se complace y se deleita en ellos. Se emborracha, miente, roba, fornica, hace cuanta cosa y se deleita en ello. Es una persona que practica el pecado. También, hablando dentro de los creyentes, la persona que puede haber un creyente que tenga un pecado dominante, un pecado que está constantemente cometiendo. Esta semana lo cometió, la siguiente semana también, la siguiente también, o puede ser que dejó ese pecado 3 meses y a los 3 meses vuelve a incidir y vuelve a incidir. Ese sería una práctica. Y eso es de lo que el apóstol Juan nos va a hablar, de que los hijos de Dios, los que hemos nacido de Dios, no tenemos por qué vivir de esa manera. El Espíritu de Dios nos ayuda a que cada uno de nosotros seamos libres de las ataduras del pecado, porque el pecado nos atrapa y nos esclaviza, y entonces la intención es que cada uno de nosotros seamos libres, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A eso vino el Hijo de Dios, a eso vino Cristo al mundo, a librarnos, a rescatarnos, a hacernos libres, para que nosotros pudiéramos obedecer, porque antes se acuerdan que estábamos esclavizados al pecado, no podíamos obedecer porque vivíamos como esclavos al pecado. Mas ahora Cristo nos ha hecho libres para que nosotros podamos obedecer, pero no usemos esa libertad como ocasión para darle rienda suelta a nuestro pecado o a los pecados o a nuestras pasiones, sino que tenemos que ir dejando todo eso atrás, haciendo morir el viejo hombre que está viciado, que tiene ideas equivocadas, y tenemos que renovar nuestra mente por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Así que el apóstol Juan nos dice en el primer versículo que vamos a estudiar: si alguno ve a su hermano cometer pecado. Es decir, que si tú ves a alguno de tus hermanos de esta congregación o de tus hermanos, estamos hablando de hermanos en la fe, porque aquí el apóstol Juan dice: si alguno ve a su hermano, no está hablando a incrédulos, no se refiere a gente inconversa, se refiere a creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que están pecando, que siguen en el pecado, que no han abandonado el pecado. Y dice Juan: si tú ves a tu hermano que sigue pecando, ¿cuál es tu responsabilidad? Lo primero que dice es que tienes que orar por él, tienes que pedir por él, tienes que pedirle a Dios por él. Y lo segundo que tienes que hacer es ir a buscarlo para restaurarlo. Pero eso ahorita lo vamos a ver al final, lo voy a desarrollar al final, este punto de orar por los hermanos. Ahorita me voy a centrar en que no debemos practicar el pecado. Tú y yo, que somos hijos de Dios, no tenemos por qué practicar el pecado, porque el pecado nos va a hacer daño de tal manera que tiene el potencial de apartarnos de la fe. Ese es el peligro del pecado, que tiene el potencial de apartarte de la fe, de llevarte en la corriente de este mundo para que abandones el camino de la verdad.
Y eso es peligrosísimo. Es peligroso que tú te dejes arrastrar por el pecado. Y dice el verso 18 de aquí del que estamos estudiando, dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no tiene o no debe de practicar el pecado. ¿Esto quiere decir que un nacido de Dios no puede practicar el pecado? No, esto no es lo que está diciendo aquí. Esto, lo que está diciendo Juan es que el nacido de Dios no debe de practicar el pecado. Porque aunque usted ha nacido de Dios, déjeme que le digo, usted puede estar practicando el pecado. Porque esa es decisión de usted. El que usted haya nacido de Dios no quiere decir que usted ya no va a pecar. Decisión de usted es pecar o no pecar, no decisión de Dios. Así que es nuestra responsabilidad tener ese dominio propio, tuya, mía, y de cortar ya cualquier práctica que estemos haciendo. Pero entonces, si nosotros los creyentes no debemos practicar el pecado, porque dice Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6, en el versículo 1 y en el versículo 2, dice Pablo estas dos preguntas. Dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo está hablando de perseverar en el pecado. Dice, ¿a poco vamos a perseverar en el pecado? Porque la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Por esa causa, ¿vamos a perseverar en el pecado? Dice Pablo en el versículo 2, Romanos 6, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿cómo vamos a seguir arrastrándonos en el pecado, sumergidos en el pecado? No debemos hacer eso ya. Ya no es parte de nuestra vida el pecado. Tenemos que cortar con eso. Si Dios nos rescató de las garras del pecado, ¿por qué hemos nosotros voluntariamente de entregarnos nuevamente al pecado, a esclavizarnos? ¿Por qué hemos de hacer eso? Si nosotros sabemos que el pecado tiene consecuencias, ese es el punto número 2 que yo voy a compartir con ustedes. El pecado tiene consecuencias. ¿Sabían ustedes que el pecado tiene consecuencias? ¿Tiene consecuencias el pecado? Fíjense que una de las consecuencias que tiene el pecado, las primeras consecuencias que tiene es que nos hacemos daño a nosotros mismos, porque nos alejamos de Dios, y también hacemos daño a las personas que están a nuestro alrededor. Las dañamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todas las personas, a los hermanos en la fe, a todas las personas que nos rodean. Cuando nosotros vivimos en el pecado, sumergidos en el pecado, estamos dañando a los demás. Porque nuestras malas acciones, nuestra mala conducta, imagínense, voy a poner este cuadro, imagínense si yo ahorita me pongo a decirle de groserías a mis hijos, a mi esposa. Imagínense cómo voy a dañar su corazón de ellos. Y hacer eso constantemente y estarlos dañando, mi pecado está dañando el corazón de mis seres queridos. Por eso les digo que el pecado no nada más me daña a mí, sino que también a mis seres queridos. Si yo engaño a mi esposa, mi pecado va a lastimar a mi esposa. Esa traición le va a ella a doler. Entonces, ahí vemos cómo el pecado tiene un daño colateral. Cómo no nada más se queda en mí el mal, sino que puede llegar a repercutir a otras personas. Y tenemos que ser conscientes de eso para no hacerlo. Sabiendo esto, ¿quién va a cometer el acto del pecado sabiendo
que va a tener una consecuencia. Pero muchas veces no lo pensamos. Muchas veces nos dejamos llevar por el pecado, nos arrastra y cuando nos damos cuenta, chin, ya nos cayó la consecuencia de nuestro pecado. Nuestro pecado nos alcanzó. Ciertamente dice la Escritura que a algunas personas sus pecados se les hacen manifiestos o patentes en esta vida y a otros, cuando van a la presencia de Dios, ahí es donde va a dar cuentas de toda la maldad que hizo. Pero nosotros que somos entendidos y que tenemos este entendimiento, ahora vamos a entrar en este conflicto, porque pareciera como un conflicto, que Juan nos expone aquí un pecado de muerte y un pecado no de muerte. Pero yo, como les digo, miren, el pecado es el pecado, sea de muerte o no sea de muerte, el pecado nos hace daño. Así que no vamos a entrar tanto en el tema de que si es pecado de muerte, porque imagínense, ¿sabe por qué? Yo creo que Dios no nos dejó claro aquí bien cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado no de muerte. Porque entonces nosotros diríamos, a ver, vamos a catalogar, este pecado no es de muerte, entonces voy a practicar este tipo de pecados que no son de muerte, pero los de muerte no los voy a practicar. No, eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que cortar con el pecado, sea de muerte o no. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero vamos a tratar de entender cuál es este pecado de muerte del que nos habla Juan. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si se refiere a la muerte física o a la muerte espiritual. O sea, el pecado de muerte está hablando de la muerte, o sea, pecado que te conduce a la muerte. ¿Se refiere a la muerte física o a la muerte espiritual? Según Pablo, en Romanos capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿Pablo a qué muerte se refiere? A la muerte espiritual, exactamente. No se refiere a la muerte física, porque nosotros sabemos por medio de la Escritura que al morir no se pagan los pecados, vamos a pasar a un juicio. Entonces, se refiere a la muerte espiritual, es decir, a la separación de Dios, a estar condenados toda la eternidad, a estar ausentes de la presencia de Dios. A eso se refiere Pablo, que esa es la paga del pecado, a pasar toda nuestra eternidad separados de Dios en un lugar de sufrimiento. Por lo tanto, Juan está diciendo que hay un pecado de muerte, un pecado que nos separa o que tiene el potencial de separarnos de Dios para siempre. Y dice Juan, por ese pecado no debes orar. Si ves a un hermano cometer ese tipo de pecado, no debes orar por él porque ya está separado, ya no tiene vuelta atrás. ¿Cuáles son esos pecados imperdonables? ¿Cuáles son esos pecados que no tienen vuelta atrás? ¿Cuáles son esos pecados que una vez que los cometemos ya estamos separados y condenados? Uno de ellos es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es uno de esos pecados imperdonables. Jesús lo enseñó. Si quieren, vamos ahí a Mateo capítulo 12 para leerlo. Mateo capítulo 12 del 31 al 32. Los que puedan buscarlo, búsquenlo, y los que no, yo se los leo. Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, que dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, la blasfemia del Espíritu Santo consiste en adjudicarle al diablo las obras de Dios.
y viceversa, según el contexto de este pasaje, porque a Jesús le estaban atribuyendo, en este contexto está Jesús donde sanó a un hombre que era ciego y mudo, que tenía un demonio, y Jesús le expulsó ese demonio a este hombre, y entonces el hombre habló y oyó, y la gente se maravilló, dijo, la gente, ¿cómo puede hacer esto este hombre, no? Ha de ser el Hijo de Dios. Entonces los fariseos que lo escucharon, ellos dijeron, este hombre echa fuera los demonios por el espíritu de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y es cuando Jesús les dice esto, que cualquier pecado les será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos estaban atribuyendo que él estaba echando fuera a los demonios por otro demonio, y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es un pecado imperdonable, tratar al Espíritu Santo como un espíritu inmundo, como un espíritu demoníaco. Eso no será perdonado. Ese es el pecado de blasfemia, que es imperdonable. Otro pecado imperdonable es la apostasía, es decir, apartarse de la fe. Una vez que tú has creído, que tú has entrado en la familia de Dios y que has conocido, si quieren vayan buscando Hebreos capítulo 6, una vez que has entrado a la familia de la fe y que has creído, y que tú vives en esta fe, tienes conocimiento, aprendes de Dios y de repente rechazas todo lo de Dios y de repente te apartas y de repente no quieres saber más de Dios, ya no te interesa Dios porque has entrado en una rebeldía y precisamente por la práctica del pecado es que uno llega ahí. Hebreos capítulo 6 dice en el versículo del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice aquí que los que recayeron, es imposible que vuelvan a tener esa entrada. O sea, aquella persona que se aparta, que reniega de la fe, que decide apartarse de la fe, esa persona ha cometido ese pecado de apostasía, por el cual, dice Juan, yo digo que no se pida, ya no pidas por él. Así que si vemos a nuestro hermano que está pecando, les voy a poner un ejemplo. Yo veo a una persona que está pecando en su conducta, en lo que dice, en lo que hace, con sus palabras ofende a los demás, con su actitud es indiferente con las personas, dice que es cristiana, pero con sus hechos lo está negando, está pecando. Yo veo a esa persona y digo, bueno, voy a orar a Dios por esta persona, es lo que me dice Juan. Pero si yo veo a una persona que es cristiana, dice que es cristiana, y de repente me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de la fe. Ya no quiero saber nada de Jesucristo, no me interesa su salvación. Esa persona ha negado a Dios y por esa persona yo no tengo ya que orar, porque ya se apartó del camino, ya se salió, ya renegó, ya no quiere saber de la fe. Es de lo que está hablando Juan. Y aquí en el contexto general de la carta, porque recuerden que un texto sin su contexto, pues estamos haciendo un pretexto, ¿no? Entonces, en la carta general estamos hablando de que Juan está combatiendo a los falsos maestros que se habían introducido en la congregación y que estaban enseñando cosas diferentes, que no aceptaban que Jesús hubiera venido o que Jesús fuera el Hijo de Dios y que hubiera venido en carne.
Ellos no aceptaban eso. Y entonces estos maestros estaban enseñando a otros y los estaban apartando de la fe por medio de sus enseñanzas. Y algunos de los hermanos de la congregación estaban siguiendo a estos gnósticos en sus enseñanzas, en sus blasfemias. Por eso Juan es enérgico. Aquellos hermanos que sigan a estos en sus doctrinas, déjenlos, ya no oren por ellos. Pero si ves a tu hermano que tiene debilidades, que tiene situaciones diferentes, ora por él. Por él sí hay que orar, para que Dios le restaure, ¿no? Entonces vemos aquí la apostasía. Dice Hebreos, no lo busquen, se los leo. Hebreos 10, del 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, o hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Imagínate si pisoteamos la sangre de Jesucristo, si tenemos por inmundo su sacrificio, si hacemos ofensa, si ofendemos al Espíritu Santo, ¿qué nos queda? Pues únicamente que seamos juzgados por eso. Ya no hay nada más que hacer por ese tipo de personas que reniegan de Dios y que se apartan, conscientes, con un conocimiento, que fueron iluminados, que tuvieron entendimiento, que tuvieron al Espíritu Santo y se apartan. Ya no hay nada más que hacer. Ese es el pecado de muerte del que está hablando Juan. Y luego dice que hay un pecado que no es de muerte. Son aquellos pecados de los cuales tenemos oportunidad de arrepentirnos. Pero englobándolo todo así, poniéndolo todo en un mismo contexto, podemos decir que el pecado de muerte es aquel pecado del que no nos arrepentimos. Juan establece en la carta, en el primer capítulo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, si le pedimos perdón a Dios, si nos acercamos a Él, Él es fiel y justo y nos perdona. Pero si tú estás cometiendo pecados y no te arrepientes de tus pecados, también esos pecados se catalogan como pecado de muerte, porque entonces tú no estás siendo obediente a Dios. Y esos pecados un día te van a apartar de la fe, te van a hacer que te alejes. Así que por causa del pecado, muchos creyentes se apartan de la fe, sea pecado de muerte o no, pero el pecado los está apartando de la fe. Esto no lo debemos de permitir nosotros. Nosotros que estamos hoy aquí escuchando este mensaje, tenemos que escudriñar nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos cometiendo pecado o no? Y si lo estamos haciendo, es tiempo de arrepentirnos hoy. Es tiempo de pedirle perdón a Dios, confesar nuestros pecados y Él nos va a limpiar de todo. Porque Él lo ha prometido. Dios ha prometido que nos va a limpiar de todo. Fíjense que el pecado, les decía yo que nos esclaviza, y quisiera yo leer este pasaje para que concienticemos nosotros en este tema. Acompáñenme a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, donde vamos a leer del versículo 19 al 22, porque aquí podemos ver claramente el apóstol Pedro también escribió acerca de falsos maestros. Y precisamente en esta segunda carta, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, en esta carta, el apóstol Pedro nos advierte acerca
de falsos profetas, falsos maestros que iban a introducir herejías destructoras. Dice que, y muchos iban a seguir sus enseñanzas. Pero Pedro dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó al mundo antiguo, a Sodoma y a Gomorra, sino que lo castigó, ¿piensas tú que Dios te va a perdonar a ti tu pecado si no te arrepientes? Si Dios no perdonó a los ángeles y no perdonó a Sodoma y a Gomorra, ¿crees que te va a perdonar a ti? Dice Pedro en el capítulo 2, verso 19 al 22, dice que les prometen libertad, estos falsos maestros, estos engañadores prometen libertad, dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno, dice, es hecho esclavo del que lo venció. Cuando uno es vencido por el pecado, uno se hace otra vez esclavo del pecado. 20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Esto es lo que puede pasar cuando uno se deja llevar, arrastrar por el pecado, cuando uno practica el pecado. Una vez que Dios te ha renovado, que te ha limpiado, que te ha santificado, que te ha dado una posición como hijo de Dios, que tienes al Espíritu que te ilumina y te da entendimiento, si tú no eres obediente y te dejas arrastrar por el pecado, las garras del pecado te van a volver a esclavizar y te va a pasar como al perro, como al puerco, que el puerco lo lavas, lo bañas y lo dejas ahí, ¿y qué es lo que hace? Se va a revolcar ahí en el chiquero y se vuelve a ensuciar. Que no nos pase eso. La palabra de Dios nos está advirtiendo, vivamos en santidad, vivamos cumpliendo sus mandamientos y oremos unos por otros. Si tú ves que tu hermano la está pasando mal, está en el pecado, ora por él. Y como les decía hace rato, oremos por ellos, pero no nos quedemos nada más en la oración. Si podemos ir a donde nuestro hermano y decirle y advertirle y confrontarlo con su pecado, hay que hacerlo. Gálatas capítulo 6 nos dice de qué manera tenemos que hacerlo. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Aquí nos muestra Pablo cómo si sorprendemos a un hermano en alguna falta, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarle. Tenemos que restaurar. Si vemos al hermano que está pecando, oramos por él. Lo siguiente es restaurarle, pero con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No sea que también vayamos a caer en pecado y nos traten duramente. Entonces hay que tratarlo como te gustaría que te trataran a ti. Con amor. De esa manera es como podemos restaurar a una persona. Eso es de lo que nos está hablando Juan. De orar por los hermanos. Y entonces, ya por los incrédulos no vamos a orar. También podemos orar por ellos, ¿cómo no?
También es responsabilidad de la iglesia, de nosotros, orar por las personas que no conocen a Dios para que quizás Dios tenga misericordia de ellos y se conviertan. Así que si tienes un hermano, tu mamá, tu papá, tu tío, tu amigo, si no conoce a Dios, puedes orar a Dios para que Dios le conceda el arrepentimiento, para que Dios le conceda arrepentirse. Esto es, ¿cómo funciona? Bueno, oramos por él y entonces el Espíritu Santo es el que lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pues así dice la Escritura, que es el Espíritu el que convence a las personas. Eso es lo que nosotros podemos hacer por las personas. Así que si ves a alguno de tus hermanos en la fe que está cometiendo pecado, tienes la responsabilidad de orar por él y ayúdalo a volver al camino. Échale el hombro para que vuelva a la fe. Pero aquellas personas que se apartan y reniegan de Dios y no quieren saber nada de Dios, pues ya, no podemos hacer nada tampoco nosotros, porque ellos no quieren, porque Dios ha puesto la responsabilidad en el hombre, en nosotros, en las personas, de que nosotros tenemos que aceptarlo. Y mientras tú no quieras arrepentirte de tu pecado, en tus pecados morirás. Así que hoy es día de arrepentimiento, es día de dejar el pecado, es día de acercarnos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, abiertos los corazones, con el entendimiento que nos ha dado el Espíritu Santo, y podemos acercarnos a Dios y decirle, mira cómo estoy, mira la condición en la que vivo, tú la conoces, tú la sabes, no te puedo engañar. Ve a mi hermano, he visto a mi hermano, ¿cómo está? Te pido por él, ayúdalo. Entonces, tus oraciones me ayudan a mí. Tus oraciones me fortalecen a mí. Cada vez que tú oras por mí, me estás ayudando a que Dios me fortalezca en mi interior para que yo ya no sea tan débil. Y cada vez que yo oro por ustedes, de igual manera, mis oraciones les ayudan a que ustedes tengan victoria. ¿Ven la importancia de orar unos por otros? ¿Será importante que oremos unos por otros? Es importante. ¿Alguna vez ustedes han tenido una necesidad y alguien les dice, ¿me permites orar por ti? ¿Han experimentado lo que se siente? Cuando alguien te dice, estoy orando por ti, tú dices, no estoy solo, hay alguien que está conmigo en mi problema. Este hermano está conmigo ayudándome, echándome ahí una palabra de ánimo. Somos un cuerpo, ¿no? Somos una familia, por lo tanto, tenemos que ayudarnos como familia y como cuerpo, orando unos por otros y cuidándonos. Si vemos que el hermano se está desviando, épale, ¿para dónde vas? Hay que traerlo al camino de nuevo, no hay que dejarlos, pero muchos no quieren. ¿Qué vamos a hacer con los que no quieren? Pues no podemos, a fuerzas se dice que ni los zapatos entran. No podemos forzar a la gente. Esto es algo voluntario. Pero hay una diferencia, no sé si la vean, entre aquel que peca, pero que no quiere pecar, pero que es débil y sigue pecando. Hay una diferencia entre esa persona contra el que peca deliberadamente. Contra el que lo hace y dice, no me interesa, yo voy a seguir. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que nos está marcando aquí Juan. El que peca y dice, ya no quiero pecar, ayúdenme. Y ahí es con el hermano que tú tienes que hacer tu labor.
echarle el hombro, ayudarle con sus cargas. A ver, hermano, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesidad? ¿Qué estás pasando? Vamos a orar, hazle así, mira, te voy a aconsejar por medio de la palabra. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que tienes que ejercitarte en tu dominio propio para que dejes ese pecado. Ponte límites al pecado, no le des rienda suelta. Esa diferencia entre ese hermano contra el otro que le dices y no le interesa. Entonces, aquel sería el que está cometiendo pecado de muerte. Y el otro está cometiendo pecado no de muerte, porque él sí quiere arrepentirse, sí quiere dejarlo, pero le hace falta todavía fuerza. Y por eso hay que ayudarlo. Hay que ayudarnos. Oremos unos por otros para que nos alejemos de esas prácticas pecaminosas. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque siempre nos instruye, nos ayuda, nos anima, nos insta, Señor, a que hagamos lo correcto. Gracias porque dejaste escrita esta guía, esta dirección para nuestra vida. Todas las cosas, Señor, que necesitamos, aquí las podemos encontrar. Gracias, Padre, por tanta bondad, por tanto amor, porque nos has regalado, Señor, de tu riqueza. Porque nos has enriquecido, Señor, y porque nos has perdonado todos nuestros pecados. Te damos gracias, Jesús, por la obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario. Porque a través de esa obra es que hoy podemos venir y abrir nuestros labios y poder expresarte todas nuestras necesidades y poder poner delante de ti también las necesidades de nuestros hermanos y ellos poner las nuestras. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que tenemos que orar unos por otros, que tenemos que ayudarnos como cuerpo, Señor. Ayúdanos a recordarlo siempre y ayúdanos a practicarlo, Señor. A que saliendo de aquí, cada vez que veamos que un hermano tiene necesidad, oremos por él. Cada vez que veamos a nuestro hermano que se está desviando, que vayamos por él, que lo ayudemos, que lo restauremos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos despedimos de los que nos ven a través de las redes. Les mandamos un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.